¿Qué onda, hermano? ¿Cómo andamos? Muy bien, mi estimado hermano. ¿Cómo estás tú? Muy bien, no mejor que tú. Siempre saludamos acá. No mejor que Exacto. tú, No mejor que tú, pero aquí andamos. pero aquí andamos, la verdad, Días muy de señor, bien. güey. Sí, eso ya es de Es señor, la días de verdad. señor. La verdad, ando muy bien. Vamos empezando el día con estas pláticas mañaneras. Y muy contento de empezar, o sea, este segundo programa de esta sección. La verdad, estoy muy contento por estas charlas que normalmente siempre las tenemos antes de empezar una junta o algo y que dijimos, oye, pues vamos a grabarlas, ¿no? Entonces, de verdad, muy contento. Y pues nada, a ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Oye, mi estimado, pues yo también muy contento porque incluso hubo buenas críticas para crecer y también para mantener en el primer ejercicio. Y bueno, ¿qué te parece si el día de hoy hablamos acerca de un libro que se llama El miedo a la libertad de el buen amigo Eric Fromm? Eric Fromm. Eric Fromm, así Ok, es. muy bien. No es El miedo a la Eric, libertad. no es Eric Freud, no, No, es Eric Fromm. Fromm. El miedo a la Así libertad. es. Qué gran título, la neta se me hace un gran título. El miedo a la libertad. Creo que suena algo como contradictorio, o sea, que le tenemos miedo a la libertad. Y es algo por lo cual luchamos mucho, ¿no? A ver, ¿de qué hablas Sí. este libro? O sea, ¿qué es lo que ves? ¿Qué son esos pensamientos o ideas que te hicieron? No sé si te ha pasado, ¿no? Cuando estás leyendo un Sí. libro, de repente te lees y te llega la idea y la comprendes y hasta lo cierras como para decir, "Ah, se pasó de lanza con esto". No sé si te Sí. ha pasado esos momentos al momento de leer un libro. Sí. O sea, hay ideas que te tumban, Sí, literalmente. Hay ideas que sí te replantean la existencia. Y fíjate que a mí me gustaría compartirte eso, no sé qué te parezca. Eric Fromm, una de sus statements, de sus tesis en el libro, él dice, oye, ¿sabes qué? Normalmente, porque fíjate cómo lo empieza a construir, dice, normalmente las personas pensamos que nuestras conductas destructivas, o sea, aquello que hacemos que ya sabemos que nos hace mal, ¿sí? ujú, Y aquello que hacemos que nos hace bien, que les hacemos, ¿no? O sea, aquello, él le llama como el impulso hacia la destructividad, ¿no? mm, O el impulso hacia la generatividad, de generar, de producir. Son como dos fuerzas que no tienen nada que ver una con otra, perdón. Eh, y dice, cuando realmente es cuando no se da la fuerza generativa, es decir, cuando no se acrecenta o se desarrolla el impulso hacia la vida, hacia generar, es directamente, o sea, cuando se frustra ese impulso, es directamente proporcional a la fuerza destructiva. ¿Me sí, explico? Entonces, en la medida en que yo no me realizo, ya en español es, en la medida en que yo no me realizo, en la medida en que yo no me desarrollo, será directamente proporcional esa frustración a algo que yo voy a desarrollar después en una conducta, en una actitud que me puede ir destruyendo o que me va a ir destruyendo, ¿no? ok, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me llamó mucho la atención esa línea? Te la comparto. ujú. Porque sí es cierto, muchas veces bueno, en mi caso, no sé si a ti te ha pasado, pero tienes la potencia de desarrollar algo. ¿Sí? No hablo de la productividad tóxica, no hablo el quemarse a sí mismo porque es que necesito crear, hacer, no, Sí, no. O estás sea, es trabajando siempre. exactamente, o sea, hasta fundirse, no se trata de eso. Se trata de que en algún momento sabes que tienes que estar haciendo algo, o sea, sabes que tienes que crecer, sabes que estás frustrado en algo y Ujú, no lo haces. Y sin embargo, esa fuerza se convierte como en un vicio, ok, se te voltea. ujú, ¿No? Dicen que por ahí la pereza es como la madre de todos los vicios, ¿no? O sea, porque a final de cuentas vas a comenzar a hacer, vas a comenzar a idear, puedes idear tonterías, ¿no? Estupideces que se te ocurren, ujú. ¿no? Y en la medida en que comienzas a realizarte, en la medida en que comienzas a progresar,
muchas veces toda esa destructividad como que deja de perder, sí, deja de perder importancia. Claro. Entonces, eso fue la primera idea del libro que a mí me llamó la atención bastante. No sé cómo lo veas tú. Wow, está genial. Sí, sí, creo que lo que mencionas de la pereza, que es la madre de todos los vicios, ahorita me llamó mucho la atención porque siempre lo hemos escuchado, ¿no? De ahí se desprenden muchas más vicios y creo que me encanta este tema que estás tocando de cuanto al libro. Platícame de otra idea, a ver, platícame qué más fue lo que te gustó, por qué dice este autor que le tenemos miedo a la libertad. Fíjate, en resumen, mi compadre Fromm lo que dice es de que, bueno, hay que recordar que Eric Fromm es de los humanistas, ¿no? Es de los que rompen con la escuela de conductista y freudiana, ¿no? Ok. Son de los que dicen, ¿sabes qué, compadre? Le dicen a Freud, tienes razón, pero hasta aquí. O sea, ya de aquí para allá ya no tienes tanta razón, ¿me explico? Ya, ok. Entonces son un poquito revolucionarios mis compadres, son varios. Los llamados padres de la psicología humanista. Fromm es considerado filósofo y psicólogo a la vez. O sea, es también, escribe muy, o sea, porque es considerado filósofo también, o sea, escribe sobre filosofía o en sus libros, o sea, mete Sí, muchos temas sobre filosofía. sí, es muy crítico, habla mucho del pensamiento e inclusive de la estructura social, ¿no? Ok. Vaya, cuestiona ciertos mecanismos, ciertas conductas, no a manera tal vez de la psicología, sino desde la perspectiva filosófica, ¿no? Ok. Entonces, una de las el resumen que te estaba comentando es que decía, bueno, ¿por qué decimos que el hombre le tiene o la mujer le tiene miedo a la libertad? Cuando parecería todo lo contrario, ¿no? Sí. Hoy en día parece que nos jactamos, ¿no? Hasta inclusive podríamos hasta fanfarronear que, sí. que somos libres. Sí. Sí. O sea, hoy en día presumimos que somos libres. Yo quiero ser libre, ¿no? Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero él dice, realmente lo que existe es un miedo a la libertad. Tal vez hasta por eso la disfrazamos de fanfarroneo, ¿no? Porque le tenemos miedo a la libertad porque en el momento en que nosotros aceptemos que solo somos libres, entonces nos hacemos responsables de lo que hicimos o de lo que no hicimos. Decía Jean-Paul Sartre, no sé si lo pronuncié bien, pero Jean-Paul Sartre. el buen Sartre, ¿Sí? o Sartre, él decía que inclusive cuando no hacemos, también estamos decidiendo, ¿no? Entonces, esa es otra idea muy buena del libro. Me encanta ese, yo creo que resume mucho lo que habla el libro, o sea, de que le tenemos miedo a la libertad. A mí se me viene mucho a la mente cuando ahorita que mencionas sobre el tema de este libro que se llama El miedo a la libertad, y creo que sí va por ahí mi reflexión se me vino a la mente lo que pasó en el Holocausto. No sé si te acuerdas que también hemos hablado sobre eso, de que las personas cometen atrocidades y cómo lograron cometer tantas atrocidades ¿cómo se dice? Siguiendo reglas, ¿no? Siguiendo instrucciones, que es más fácil seguir instrucciones, no te haces responsable de lo que haces, ¿no? Y al seguir instrucciones y renunciar a tu libertad, también puede llegar a un caso de atrocidad, ¿no? Como en este caso, lo del Holocausto. No sé si te acuerdas que hemos platicado sobre esa parte de este caso de la persona que era líder, de hecho tú lo mencionaste, ¿no? En un episodio que era líder de Hannah Arendt, que habla sobre la banalidad del mal y que estudia el caso de, ¿cómo se llama él? Eichmann, exacto. Eichmann, así es, que era el director de operaciones. De operaciones. De los centros de los campos de concentración. Los campos de concentración, exacto. Y que él decía, oye, pues yo nada más estaba recibiendo órdenes, o sea, realmente no estaba. O sea, él no tenía la capacidad, o bueno, al menos eso decía, y Hannah Arendt, siendo una judía también, o sea, por eso en ese caso y en ese estudio se fueron mucho contra Hannah Arendt, porque dice Hannah Arendt de que, oye, es que esta persona no es mala, simplemente estaba
estaba siguiendo, ¿cómo se dice? Estaba siguiendo instrucciones, ¿verdad? O sea, y todos de que, ¿cómo te atreves a decir eso? Me acuerdo. De hecho, hay una película muy buena sobre ese caso, ¿no? Y menciona, y la otra persona dice, no, pues lo que pasa es que solamente estaba recibiendo órdenes, o estaba renunciando pues a su criterio, a su libertad y seguir órdenes. Creo que es muy sencillo, pero el hecho de que te vas a ese extremo, mira hacia dónde podemos llegar, ¿no? Y acá te habla de no renuncies a eso, ¿no? O sea, la libertad como quiera, te vas al otro extremo y también nos da miedo a la libertad, ¿no? Es esas contradicciones raras del ser humano que me llaman mucho la atención, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo y creo que embonaste perfectamente bien como inclusive los dos libros. O sea, ella en el artículo describe que por lo que lo acusaban no era culpable. Decía, o sea, por lo que lo están acusando no es culpable, ¿sí? Entonces, porque su defensa era que él solamente estaba recibiendo órdenes, ¿no? Y se entiende el miedo, otra vez. Sí. O sea, yo renuncio a mi libertad de decidir por miedo, porque Por pues también, o sea, estás coaccionado, ¿no? O sea, imagínate que le hubieras dicho que no al imperio, Sí. o sea, bueno, al régimen Hitler. nazi, ¿no? Ajá, Pues es difícil, ¿no? exacto. Entonces, sí, o sea, cómo por miedo puedes renunciar a tu libertad, pero también estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, bueno, en el momento en el que por el miedo decides, renunciar a esa libertad, pues puede inclusive, vaya, Sí, y lamentablemente lo digo, yo sé que podrá escuchar muy amarillista, ¿no? Pero realmente es cierto, o sea, puede inclusive acabar con vidas, ¿no? ujú, Entonces, si nos centramos ya individualmente, o sea, es que por miedo eh, estoy dejando de hacer y estoy perdiendo de mi vida. ¿Me explico? exacto. O sea, es que parte de esa libertad no estoy ejerciendo por miedo tal vez que me pueda estar limitando, ¿no? En vivir, ¿no? Exacto. Ahí En realizarme, ¿no? en realizar. El libro menciona, te pregunto, la verdad no he tenido la oportunidad de leerlo, menciona casos prácticos de lo que podemos llegar a hacer por el miedo a la libertad, o sea, las decisiones que tomamos o algo por el estilo, o se mete mucho a cuestiones un poquito más humanas, filosóficas, como lo que mencionas ahorita. Es muy filosófico, Ok, el buen Fromm. ok. Pero creo que a final de cuentas, ejemplos prácticos existen bastantes, Ujú, ¿no? O sea, y sobre todo creo que, por ejemplo, a la hora de poder, a la hora de que nosotros lo aplicamos a la vida es que en qué parte me he limitado a hacerme responsable, porque creo que ese es el sentido clave, o sea, el punto clave de Fromm. Dice, sí, bueno, a final de cuentas, le tenemos miedo a la libertad porque en el momento en que yo o sea, me asumo libre, entonces me hago responsable de lo que hice o no hice. mm, ¿Me explico? Entonces, realmente no es el miedo a la libertad, sino es el miedo a la responsabilidad. ok. ¿Sí me explico? Ya, sí es el miedo a la Exactamente, responsabilidad. exactamente. Es el miedo a la responsabilidad de que no hice. Ujú, Y es por eso que se embona con la primera tesis, con el primer statement que por ahí platicamos, ¿no? sí, Entonces, si dejé de hacer o si hice mal, vamos a decirlo así, ujú, o si, bueno, vamos a quitarle juicios morales, ¿no? De sí, bien o mal. Si tal vez dejé de hacer, ¿no? O si tal vez no fui aquel que pude haber sido, y sé que pude haber sido ese, o sea, ya sé que está sí. medio trabalenguas, pero existe una responsabilidad o hay una Sí, consecuencia. a mí se me hace muy complicado porque también, o sea, como ahorita lo que mencionas, ¿no? Y lo que menciona ahí en su libro, de cuando tomamos la libertad, también nos hacemos responsables de, o sea, de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Sí, Entonces, eso, la segunda parte, el no hacemos se me hace súper complicado porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos dejando de hacer, ¿no crees? O ok. sea, ¿cómo podernos darnos cuenta de lo que estamos dejando de hacer? Ah, Sí, esa es la parte psicológica, ¿no? ujú, Esa es la parte psicológica. Que también pienso que mira,
te estás metiendo en En terrenos. terrenos. Sí, sí. O sea, es que terrenos complicados. Ajá, te digo que este existencialista que yo creo que es uno de los pensadores que moldearon las conductas actuales, o sea, lo que nosotros vemos en 2021, creo que a final de cuentas las ideas se materializan. Y creo que es uno de los grandes responsables de que se hayan materializado de la forma en que nosotros estamos viendo las conductas en los medios, en el mainstream media, ¿no? Es pues Jean Paul Sartre, ¿no? Sartre es uno de los, yo creo que de los pilares, de los 4 pilares, que fíjate que deberíamos aventarnos uno de los 4 pilares del pensamiento, del 2021, y creo que uno de ellos, aunque ya falleció y fue hace mucho, pues precisamente porque las ideas tardan tiempo, pero fue Jean Paul Sartre, y él criticaba mucho a Freud en ese sentido, del que tú estás diciendo. Él decía que no existía el inconsciente, y él lo ponía de una manera muy racional, porque decía, o sea, si es inconsciente, déjame me acuerdo bien de la idea, si es inconsciente, ¿quién permite que se vaya al inconsciente? O sea, él mencionaba así como que, bueno, si a final de cuentas está en el inconsciente, alguien tuvo que abrirle la puerta para que se vaya al sótano. Al sótano, ok. Entonces, trataba de desprestigiar el pensamiento de Freud, y ya después, en estudios posteriores, bueno, se ha demostrado que efectivamente Freud tiene razón, ¿no? A final de cuentas sí existe un inconsciente, ¿no? Pero estamos hablando desde 2 perspectivas y 2 planos distintos, ¿no? Uno es el psicológico, uno puede ser el racional, uno no puede conversar consigo mismo, uno no puede conversar consigo mismo, uno no puede conversar con el inconsciente desde el consciente, no te va a entender el inconsciente. Ok, son como estas 2 personas que no se entienden, o sea, está el consciente, el inconsciente, entre ellas 2 no se van a entender, no hay Sí, es que lo que pasa es de que el consciente funciona a manera de lógica, y el inconsciente no funciona a manera de lógica. Hay muchas cosas que nosotros hacemos inconscientemente, y que si lo ponemos lógicamente no tiene sentido. ¿Por qué hiciste eso? Y le tratamos de dar razones, ¿no? A nuestras... que normalmente son tonterías, ¿no? Sí, porque estuve tanto tiempo en TikTok, ¿no? ¿Por qué estuve tanto tiempo? Ándale. Chingado, o sea, no sé, debería estar trabajando. Exactamente, o inclusive cuando estás soñando, de repente estás en tu casa comiendo, y luego apareces en Dubái volando, o sea, ese es el lenguaje del inconsciente, ¿me explico? Entonces, un rollo, deberíamos de aventarnos un tema sobre también de ese, exactamente. Porque realmente sí, a veces... Hoy, güey, por ejemplo, soñé, güey, la neta, ahorita que tocaste ese tema no quería dejarlo pasar los sueños, hablando del inconsciente, soñé que había sufrido un accidente, güey, pero que de repente estaba en otro lado y que de repente se me partía todo en pedazos, no sé por qué, o sea, yo creo que el inconsciente me está dando cosas muy, muy fuertes ahí, ¿no? Y a veces yo, por ejemplo, cuando sueño cosas, trato de darle un razonamiento, y siempre me levanto, no sé si soy el único loco que hace eso, pero cuando me levanto trato de buscar significados, trato de racionalizar el por qué soñé eso. Eso sí, cuando sueño así súper raro, me levanto y busco en internet, en Google, ¿qué significa soñar con tal cosa, no? ¿Qué significa soñar con tal cosa? Y empiezo a buscar un razonamiento. Ahorita que mencionas esto del inconsciente, darle un razonamiento, ¿no? Darle una razón de eso al inconsciente. Sí, yo creo que sí es más razonable como buscar, bueno, qué me dice a mí el sueño en mi realidad personal. Exacto. Porque tampoco como buscar así de que no, de que el futuro que vas a tener mucho dinero y cuestiones así, o sea, cuestiones, yo hablo más de cuestiones del inconsciente. Sí, o sea, exactamente, o sea, que por ejemplo, no sé, en algún momento soñar que te están persiguiendo es como que te sientes perseguido. ¿Me explico? O sea, te estás sintiendo amenazado tal vez. Entonces, pero ves que el inconsciente no tiene ese lenguaje, ese léxico, no se puede conversar con el consciente. Y normalmente nosotros tratamos de solucionar la vida, ¿no? Como nosotros podemos o creemos poder, ¿no? Pero lo queremos hacer desde la parte lógica, ¿no?
Entonces tratamos de dar razones a las cosas y de pronto no sucede, ¿no? Ujú. Y creo creo que es precisamente eso, o sea, bueno, creo que es parte de lo que estábamos hablando Sí, en un principio del libro. O sí. sea, creo que a final de cuentas es eso. La tesis de mi compadre es decir, oye, ¿sabes qué es? ¿Por qué le tengo miedo a la libertad? Porque en el momento en el que yo me decida o acepte que soy libre, pues entonces me hago responsable, ¿no? Entonces, eh, ahora me puedo hacer responsable de aquello de lo que inconscientemente hice, ¿sí? Ujú. Que eso creo que eso para allá iba el Sí, tema, ¿no? O sea, sí, o de todo fui consciente, ¿no? Yo claro. creo que en un porcentaje sí fuimos conscientes, en un porcentaje, tal vez mínimo, ¿sí? Sí. Porque, por ejemplo, ahorita lo que mencionas de los sueños, bueno, tú tuviste el sueño, lo pudiste haber dejado ahí, Ujú. pero de alguna otra manera tienes una parte muy mínima de conciencia de que algo tiene que significar esto, déjame, o sea, para mí, ¿no? O sea, mi Claro, mente me está hablando. claro. Entonces, Está. pienso así, ¿no? Que inclusive las partes de aquello que soy responsable, de lo que hice inconscientemente, bueno, tengo algo de participación consciente, tengo algo de participación en lo que literalmente sí decidí hacerlo, en una mínima parte. Y no se trata de culpar, de culparte o de culparlo o Ajá. culparla, ¿no? Se trata de asumir responsabilidad, que a final de cuentas creo que eso es lo que también dice Freud. Mm. Fromm, perdón. Que a final de Se va a cuentas enojar es... From porque lo confundiste Sí, con Freud. lo confundí con Freud, exactamente. O sea, es que es casi igual, güey. Sí. ¿Quién le manda? Sí. Entonces, creo que a final de cuentas el libro es muy positivo. Bueno, yo te invito a que lo leas, la neta, Sí. porque a final de cuentas habla de eso. Eso es bueno, ok, una vez que ya consciente o inconscientemente asumí la realidad, la libertad. Ujú. Bueno, entonces, Eso. ¿cómo voy a asumir la responsabilidad de eso, ¿no? Ujú. Que creo que eso es algo de lo que estamos viendo socialmente, ¿no? Ujú. En la política, en el empresariado, en la dinámica social, en las relaciones interpersonales sentimentales, inclusive, o inclusive en la propia relación con uno mismo, ¿no? O con Dios. Ujú. El hecho de que consciente o inconscientemente hemos asumido una libertad, ¿sí? Ujú. Ahora nos falta la segunda parte, ¿no? El tomar responsabilidad de esa libertad. Y Eso. ese es lo difícil. Ese es lo difícil, cómo hacernos responsables de esa libertad en la cual estamos luchando, ¿no? O sea, creo que hoy en día se ve mucho que buscamos libertad de pensamiento, libertad buscamos esas causas, ¿no? Ahora sobre nuestros pensamientos, que nos den derechos, ¿no? Sí. Pero también va acompañado de responsabilidades, en este caso, ¿no? Entonces, ¿te da algunos al final de cómo asumirlo? O sea, cómo asumir esa responsabilidad? ¿Te da algunos hacks, algunas herramientas por ahí, este libro sobre qué Sí, como hacer para asumir? una serie de líneas concretas. Sí, Creo que es más que nada como abordar el tema ok, desde una perspectiva. From su redacción es de esa manera. O sea, sí, él trata de ir eh, como con las ideas abordando los temas, más allá de poner líneas concretas de acción, ujú, ¿no? ok, Y creo que la solución, si lo podamos dar como a una manera de respuesta, es precisamente, ¿no? El asumir responsabilidad, que eso implica para cada uno es bajarlo a la libreta, ¿no? Bajarlo ahí a la computadora y ver en qué todavía no he asumido responsabilidad en mi vida, ¿no? ujú, Porque normalmente también esto es muy interesante, o sea, algo que es muy común es que creemos que el tema de la responsabilidad nada más es en el trabajo, ujú, ¿no? Pero también es en las relaciones, ¿no? sí, O sea, soy responsable de mis padres, de alguna manera sí. ujú. Hay raza que dice, oye, ¿sabes que yo no soy responsable de mis padres? Mis padres son responsables de mí, ¿no? Porque me tuvieron, ahora se friegan, ¿no? Sí, sí, ¿No? Definitivamente hay una responsabilidad, pero hay una con corresponsabilidad. responsabilidad. Ujú.
Entonces, creo que esa responsabilidad también se debe de bajar al tema de las relaciones, que eso es lo que me entrevistaron de una universidad. Y me decía, oye, ¿cuál crees que es que fue el punto culmen o lo que más tenemos que mejorar y que denotó la pandemia, ¿no? Que demostró la pandemia? Y le digo, el tema de la fraternidad. No sé si a ti te tocó que estabas, no sé, en el supermercado y se te pagaban aquí en la nuca, ¿no? Hablando, platicando por teléfono con el otro, casi sentías así la saliva aquí en el cuello, ¿no? O sea, y entonces, oye, ahí también hay responsabilidad. No eres libre de estarme llenando la nuca de saliva, me explico, o sea, en un tema de pandemia, ¿no? No eres libre, sino que también tienes que asumir la responsabilidad de las relaciones. Entonces, creo que eso también, y inclusive todavía, si nos vamos con uno mismo, dicen que realmente no hay acto desenchufado del otro. Inclusive digo, lamentablemente, y esto o sea, no es por tocar otra vez un tema amarillista, el tema inclusive, por ejemplo, del suicidio. O sea, dicen, bueno, si el suicidio no tiene, pues yo me hago daño a mí mismo si yo quiero, ¿no? O yo termino con mi vida si yo quiero. Pero se ha demostrado en estudios que inclusive el suicidio va a afectar a alguien, a tus seres queridos, a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, a tu novia. Y les va a costar, si no lo tienes, si no tienes tus gastos de funerarios ahí, les va a costar, ¿no? Y les va a costar, ¿no? Y en México cuesta como mínimo 25,000 pesos, 23,000 pesos morirte en México. Sí, pero sí, tiene una responsabilidad ante eso, que tú digas, no, es mi vida y si yo termino con ella, va a afectar, ¿no? A tu alrededor. Sí. Entonces creo que esa es la idea central de Fromm en el libro. Y a mí se me hace muy, o sea, revolucionario y no. O sea, a final de cuentas creo que es muchas veces, como hemos platicado, es sentido común y no lo asumimos, ¿no? O sea, ahí está. O sea, es como nada más hemos pensado tal vez por como manera mecánica de vivir de nosotros. ¿No? Que nada más la responsabilidad está en el trabajo. Sí, claro que tienes que ser responsable en el trabajo, ¿no? De ahí comemos, ¿no? Sí, pero también está oye, ¿y qué onda conmigo mismo, no? Okay. Es cada vez que yo no me cuide, alguien la va a llevar, ¿no? Sí. Entonces, estoy preparando mi ancianidad desde este momento, ¿no? O me voy a dejar caer en mis hijos, ¿no? Estoy de alguna u otra manera cuidando al otro o le estoy hablando a la nuca en una situación de pandemia. Sí. ¿No? Entonces, creo que la invitación es una invitación a la conciencia, ¿no? De que no estás solo, ¿no? De que no estás sola y que inclusive la libertad en sí misma es muy bella, es muy hermosa, es muy planificante. Pero en la medida en que no la ejerzas correctamente, hay consecuencias, como lo mencionaste con Hannah Arendt, ¿no? Sí. En la medida en que no se ejerza, y volvemos al principio, será directamente proporcional a la destructividad social, familiar, individual, empresarial, política, económica. Wow, me encanta. Voy a leerme el libro. ¿Se podría haber llamado El miedo a la responsabilidad? Sí. O sea, sí se podría haber llamado el libro. Yo sé que le pone, me encantó también el libro, El miedo a la libertad. Yo creo que ese título me llama la atención, es más vendedor que el miedo a la responsabilidad, sí. ¿no? Así es, sí. Sí, el miedo a la responsabilidad no lo compras, ¿verdad? No lo compras, güey. Sí, de que no, sí, güey. Sí le tengo miedo a la responsabilidad, güey. Pero que se llame miedo a la libertad, creo que llama la atención. Y sin duda yo creo que es un libro que hay que leer porque aborda temas muy importantes que de hecho son esos temas trascendentes, temas que perduran a través de los tiempos, cambia los contextos, cambia ahora la forma de relacionarnos, pero siempre sus principios universales de lo que nos cuestionamos siempre van a estar, ¿no? Y estos principios como la libertad, la responsabilidad, el miedo, siempre van a existir y siempre se van a tocar. Vamos a estar nosotros ya después de ya muertos y después de 200 años, 300 años, van a seguirse tocando estos temas, ¿no? Y creo que es importante
siempre abordarlos desde una perspectiva, desde otros, de gente que realmente ya se metió a profundizar sobre estos temas y cómo eso nos ayuda a nuestros contextos actuales a relacionarnos y a tomar decisiones, que al final de cuentas eso también nos ayuda, ¿no? Por eso es importante pues, leer este tipo de libros, ¿no? Sí, la verdad, le recomiendo mucho al Von Fromm. Tiene otro libro que se llama El arte de amar, que ese también nos deberíamos El aventar arte de una amar. morning talk Sí, acerca del sí. porque o sea, no sospechamos en dónde él fundamenta el arte de amar. O Está sea, muy, muy se padre. mete, hace buenos títulos, o sea, Sí, sí, él era vendedor era también, o vendedor, sea. güey. O sea, el vato era vendedor, güey. El arte de amar, o sea, wow. Claro, a ver si nos aventamos sobre ese libro en una morning talk. Y nada, pues muchas gracias. Yo creo que sin duda me voy a leer este libro. Y ahí te voy contando, a ver qué me parece. Y sí lo voy a leer, para que tú también te avientes los libros que te he recomendado, que ahí, ahí tenemos pendientes que algunos libros que te he Varios. recomendado, güey. El ego es el enemigo, para ver también si nos aventamos sobre el ego, ¿no? Una morning talk sobre el ego. Buenísimo libro y a ver si cuando lo lees también nos aventamos una charla sobre ese. Ego is the enemy. Sí, Perfectamente ya bien firmado y ya acordado, mi quedó. estimado hermano. Ya quedó, hermano. Cuídate Pues mucho. cuídate Pues mucho y ahí estamos. Ahí que tengas un excelente día, trabajando y empezando con todo este día. igualmente, hermano. Salud. Vale, Dios te salud. bendiga. Salud. Gracias. Igual. Vamos. Chao. Chao.